alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Y Señor, te damos gracias, Señor, oramos por los diezmos, las ofrendas que han sido traídas. Señor, que tú siempre bendigas al dador alegre y lo prosperes. Ahora, Señor, al entrar en tu palabra, yo te pido que me ayudes a predicar este mensaje, Señor, a compartirlo. Te pido que cuando abra mi boca tú la llenes, Señor, que me ayudes a verbalizar, Señor, a hablar lo que tú me has enseñado, y que me libres de palabras torpes o innecesarias, pero que esta mañana, Señor, tú nos animes, nos alientes, nos edifiques, nos corrijas. Padre, necesitamos que nos reprendas para que podamos permanecer en tu camino. Tu palabra dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Gracias, Señor. Esta mañana quisiera compartir un mensaje temático, por tema. La semana que entra vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Romanos. Pero quisiera compartir un mensaje este día que se llama No más demora. No más demora. No más esperar. Y vamos a tener como base bíblica el libro de Esdras. Y vamos a ver entre los capítulos 4 y 6. Voy a leer porciones un poco grandes. Y quisiera que me siguieran en sus Biblias, donde lo tengan, si lo tienen en su teléfono o iPad o lo que sea, si me pudieran seguir. Y vamos a desarrollar este tema que creo yo que Dios ha puesto en mi corazón para los creyentes de hoy, ¿verdad? Para las personas que han servido a Dios, que han sido fieles y por años han esperado una respuesta, un sueño, una palabra que Dios les haya dado, que aún no se ha cumplido, pero que estamos en los días de sus cumplimientos. Y por eso he intitulado este mensaje No más demora. Vamos a comenzar. Después de la cautividad de Judá, iniciada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿se acuerdan? Son más o menos unos 586 años antes de Cristo. Ciro, rey de Persia, profirió un edicto dando orden de reconstruir el templo en Jerusalén. Y aproximadamente 42.360 de los cautivos regresaron a Jerusalén. Se oye un número un poco grande, pero la verdad no era solamente un remanente, porque fueron millones los que eventualmente terminaron en Babilonia. Y solamente por decirlo así, este pequeño grupo se regresó a Jerusalén después de la cautividad. ¿Se acuerdan que la profecía fue que iban a ser cautivos 70 años? Y después Ciro dio un edicto y les dijo que regresen a su país, reconstruyan el templo y reconstruyan a Jerusalén. Entonces, al regresar a Jerusalén, construyeron un altar y comenzaron a ofrecer sacrificios a Dios. Y eran dirigidos por Zorobabel, que precisamente Zorobabel era de la tribu de Judá. Dieron inicio a la construcción del templo con gran gozo. Y los antiguos que aún vivían y habían presenciado el primer templo lloraban en voz alta. Y yo digo que lloraron por dos razones. Una, porque se acordaron de la gloria de ese primer templo que hizo Salomón. Era una preciosidad, ¿verdad? El segundo templo que construyeron pues estaba bonito, pero no se comparaba con la gloria del templo de Jerusalén, porque había un oro en abundancia. ¿Se acuerdan que había tanto oro en Jerusalén, en el templo de Salomón, que la gente miraba la plata y esto no sirve para nada, ¿verdad? Era tanto el oro, y el templo que construyeron era algo extraordinario, ¿verdad? Una de las maravillas de los tiempos antiguos. Y creo que también lloraron porque vieron que se cumplió la palabra de Dios. Dios fue fiel a su palabra, habían regresado y ahora iban a comenzar a construir el templo.
Entonces había gritos de gozo y había también lamentos y lloro. Es una mixtura agridulce, la llamaría yo, pero así fue. Ok, vamos a empezar, vamos a leer Después de que regresaron, hicieron el altar y empezaron a hacer sacrificios y comenzaron a construir el templo, vamos a empezar en Esdras, capítulo 4, versículos 1 y 4. Este día no tenemos guía, pero sigan conmigo. Esdras, capítulo 4, versos 1 al 4, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria. Esar-Adón fue el que invadió el norte de Israel. ¿Se acuerdan que habían dos reinos? Y él tomó a los judíos y los deportó y los esparció por todo el imperio, y solamente dejó unos cuantos. Ellos se mezclaron con otras razas que Esar-Adón trajo al norte de Israel, y son lo que eran conocidos como los samaritanos. Era una mixtura de judíos y de gentiles, y tenían también una mixtura de adoración, con sincretismo. Adoraban al Dios de Israel y adoraban a falsos dioses, algo como la santería. Ahora, ¿sí han oído la santería, verdad? Que es una mezcla del catolicismo con ídolos de las islas del Caribe o algo así. Entonces, por eso es que los judíos y los samaritanos no se querían, porque los judíos decían que estos son falsos y estos se enojaban con ellos porque los rechazaban. Bueno, es otra historia. Dice que nos hizo venir aquí Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, cuando los enemigos de Israel se dieron cuenta que los judíos habían regresado y comenzaban a reedificar el templo, trataron de infiltrarlos usando como excusa que querían ayudarlos. ¿Verdad? Hey, los queremos ayudar. Pero Dios le dio sabiduría a los líderes de Israel y no permitieron que sus enemigos se unieran a ellos. ¿Y qué pasó? Pues como no les salió su plan, al ser rechazados y no poder persuadir a los judíos que se les permitiera unirse a ellos, los enemigos de Israel ahora usaron la intimidación y el soborno. Así es la maldad, así es el diablo. Primero llega, ¿verdad?, con sutilezas y quiere, nos tienta y nos presenta cosas para que cedamos. Y cuando le decimos que no, dice: no, te vas a ver. Entonces, comienza con intimidación. De alguna manera u otra, el diablo nos quiere sacar de los propósitos de Dios. Entonces, los samaritanos demoraron la reconstrucción del templo, escuchen esto, y de Jerusalén, por aproximadamente 14 años. Del tiempo que dejó de gobernar Ciro, el que dio el edicto, la orden, hasta Darío de Persia, pasaron aproximadamente 14 años. Entonces, todo creyente en nuestro Señor Jesús Yeshua, tenemos un llamado y un propósito en el reino de Dios que le va a traer gloria a Dios. Entonces, esta orden de reconstruir el templo, una vez más le iba a traer gloria a Dios. ¿Qué pasó con los enemigos? Dijeron: vamos a detener de que tu vida glorifique a Dios. Es lo que hace el diablo. Y el enemigo usará todos los medios a su disposición para demorar, o si fuera posible hasta matarnos,
para no cumplir con nuestro propósito. ¿Por qué creen que hay tanto aborto, hermanos? El aborto es una forma de sacrificio a Satanás porque se derrama sangre de los bebés no nacidos. Pero también cuando es abortado un bebé, se le roba, se le quita el destino que Dios tiene trazado para esa criatura, ¿verdad? Y es por eso que debemos de comprender otra cosa también nosotros. Nosotros, los humanos, no somos un accidente, ¿verdad? La teoría de la evolución dice, ¿sabes qué? Todos estamos aquí por accidente. No eres nada más que una casualidad, ¿verdad? Eres simplemente una mixtura de químicos que tuvieron una reacción química y fuiste formado por accidente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se le dice a alguien eso? Pues ¿cuál es mi propósito? Entonces ¿de qué vale nada? ¿Verdad? Porque estoy aquí si soy un accidente. Y cuando la gente se cree o se traga estas mentiras, se empiezan a comportar así. Se pierde la humanidad y la gente se comienza a comportar como animales. ¿Qué estamos viendo ahora? Nuestros jóvenes se están portando como animales, ¿verdad? Se juntan en grupos, se ponen de acuerdo y van y se ponen a robar tiendas y en total descontrol, ¿verdad? Pero yo te quiero decir una cosa, no somos un accidente, no eres un accidente. Dios te formó, Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Y Él trazó un plan, trazó un diseño para tu vida. Si tú lo sigues a Él, Él tiene un plan para tu vida. Eres muy especial, eres amado, no eres un accidente, eres único. Y Dios quiere usar tu vida para que le traigas gloria a Él. Lo que tenemos que comprender es que el enemigo se va a hacer todo lo que puede para que no lo hagas. Hacernos sentir de menos, a traer problemas a nuestras vidas, lo que sea, para desviarnos. Pero te quiero decir una cosa, que hay un propósito muy especial para tu vida. ¿Y qué usa el diablo? Usa muchos medios. Primero llega por las buenas, ¿verdad? Trata de seducirnos. Mira, dice, a distracciones mundanas. Mira qué bonito está acá. Mira qué guapo está este hombre. Mira qué bonita esta mujer. Mira, aquí se gana mucho dinero. Mira, acá. Entonces empieza a tratar de distraernos. Y también por los vicios. ¿Cuántas personas han sido desviadas y los vicios han destruido básicamente sus vidas y el destino que Dios tiene para ellos? El alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, la inmoralidad, la perversidad sexual, lo que sea, todo tipo de vicio nos roba y nos quita de nuestro propósito original porque ya no pensamos en eso, ¿verdad? Una persona que es adicta a las sustancias, al alcohol, nomás se le lleva pensando en eso. ¿Sabían eso? Ay, ya quiero salir del trabajo, si no te trabajo, quiero dinero para tomar, para seguir tomando, o quiero dinero para endrogarme, ¿verdad? Los vicios se vuelven su Dios y después ya no piensan cuerdamente para seguir su propósito. El dinero, ¿verdad? Hay personas que trabajan, si pudieran, 23 horas al día solamente por ganar dinero. Y eso consume su vida y los desvía del propósito de Dios. La fama. Hay personas que hacen lo que sea por fama. Entonces, el diablo usa estas seducciones para desviarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando no puedes seducirnos? Cuando dice, no, yo no quiero eso. Yo no quiero los vicios, no quiero dinero ni nada. Solamente quiero dinero para vivir, pero yo quiero servir al Señor. ¿Qué pasa? ¿No quieres por las buenas? Ahorita vamos a ver. ¿Y esto qué sucedió? Llegaron primero con los judíos y le dijeron, hey, déjanos juntarnos contigo y te queremos ayudar. Con una sonrisa, ¿verdad? Pero detrás de esa sonrisa tienen un plan nefario. Y cuando dijeron, no, nosotros lo vamos a hacer. Bueno, pues ahorita vas a ver cómo te va a ver. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos puede seducir el enemigo? Viene con intimidación. Intimidarnos, ¿verdad? Como los bullies. Los bullies
quieren intimidar a la gente para controlarlos. Enfermedades. No vas a hacer lo que quiero, te voy a mandar un cáncer, te voy a matar. Amenazas de muerte. El temor, trae el temor. No, tú nunca puedes hacer eso. Tú nunca puedes llegar a donde Dios quiere que llegues. ¿Verdad? Trae el temor. Trae la duda, la incredulidad. ¿Quién te crees tú? ¿A poco tú crees que tú eres suficientemente valioso para Dios para hacer eso? ¿Verdad? Nos empieza a atacar. Vuelve a la gente en contra de nosotros. Vuelve a nuestros familiares. A veces los familiares son los que se levantan peor en contra de nosotros. A las personas en el trabajo, los vecinos, empieza a levantarlos en contra de nosotros. ¿Para qué? Para desviarnos de nuestro propósito. Pobreza. Te voy a quitar todo lo que tienes. Te voy a quitar tu trabajo, te voy a quitar tu casa. Vas a vivir en la pobreza. Es más, vas a fracasar. Eso es la voz del diablo cuando quiere desviarnos de nuestro propósito. ¿Verdad? Ya establecimos que Dios tiene un propósito, tenemos talentos que Dios quiere usar para traer gloria a su nombre. Entonces, durante el reinado del rey Asuero, ¿se acuerdan del rey Asuero? ¿Se acuerdan quién era el rey Asuero? O Jerjes. Él era el esposo de Esther. ¿Se acuerdan el libro de Esther? Pues este es el mismo rey, el rey Asuero. Dice, cuando él comenzó a reinar después de Ciro, los enemigos de Israel escribieron una carta acusatoria en contra de los judíos. Vamos a leer ahí en Esdras, capítulo 4, y vamos a ver versos 12 al 16. Fíjense la carta que escribieron. Y le dijeron, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. Y fíjense, es muy sutil. No lo escribieron en el tiempo de Ciro, lo escribieron después. ¿Por qué? Porque sabían que Ciro los iba a poner en su lugar. Dice, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. El erario es la tesorería del rey. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Lo estaban acusando. Para que busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. O sea, les pusieron una acusación, pero no le escribieron la carta completa. No le dijeron, busca también lo que el edicto de Ciro. No, dice, no. Eso lo encubrieron. Dice, fíjate que Nabucodonosor tuvo que invadir esta ciudad porque era rebelde. Entonces, los samaritanos levantaron falsos en contra de los judíos y escribieron una carta mordaz. Básicamente le dieron a entender al rey Asuero que si permitía que los judíos reedificaran el templo y la ciudad, ellos perderían el control de esa región. Y yo me pongo a pensar si Esther se dio cuenta de esto. ¿Se acuerdan que Esther intercedió por los judíos cuando Amán los quería matar? ¿Se acuerdan de esa historia? Y yo me pregunto si Esther estaba al tanto de esta carta que mandaron los samaritanos. Entonces, el enemigo de nuestras almas levantará acusaciones falsas en contra de nosotros, y a veces hasta nuestros propios seres queridos se vuelven en nuestra contra. El enemigo es sutil y sabe cómo y con quién acusarnos. Empieza a levantar rumores, ¿verdad? Oh, mira, ya escuchaste desde acá. Mira, esa persona se cree mucho o es una hipócrita. Dice que es cristiano, dice que es cristiana, pero mira cómo se porta. Entonces comienza a fomentar cosas en contra de nosotros, a veces en familia, a veces en trabajo, a veces con relaciones,
Pero el enemigo nos empieza a usar. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Nos quiere aplastar. No quiere que cumplamos con nuestro propósito en la vida. Quiere mantenernos, si no desviarnos, quiere mantenernos en lo más mínimo para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces los ataques son ¿cómo se dice? Salvajes, son terribles. El enemigo levanta personas y sin misericordia nos atacan, ¿verdad? Nos ataca, pero hay una cosa que tenemos que conocer y reconocer, que como dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Si nos podemos hacerle caso a estas cosas y querer al tú por tú, ya perdimos la batalla. Porque la batalla no es natural, la batalla es espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que los confrontaron, los intimidaron y sobornaron abogados, consejeros eran abogados, y escribieron esta carta y le dijeron: mira, rey, esta mala ciudad quieren volverla a edificar, y si tú permites que suceda, vas a perder el control. Desafortunadamente, ¿qué creen? El plan diabólico de los enemigos de Israel funcionó. Y ahora el rey Asuero mandó su respuesta. Fíjense lo que contestó. Esdras 4, versos 17 al 24. Dice: el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo, hablando de Jerusalén, se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición o rebeldía, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Fíjense eso, poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, el rey Asuero fue persuadido con la media verdad de los samaritanos. Así es el diablo. Y ordenó cesar el trabajo de la reedificación del templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué hace el diablo? Toma un poquito de la verdad y luego la mezcla con mentiras y nos acusa. Así trabaja el enemigo. Y lo que pasa es que levanta a la gente en contra de nosotros, y a veces con violencia. ¿Qué dice aquí? En cuanto recibieron la carta dice, con poder y violencia los aplastaron. Y muchas veces el enemigo usa aún a las autoridades para estorbar y demorar nuestro llamado. A veces nos acusan falsamente con autoridades o lo que sea, para demorar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y una vez más recalco que tuvieron éxito en demorar la obra por 14 años. Muchos de los que me están oyendo tal vez es más tiempo. Ya has creído a Dios algo por mucho tiempo, algo que Él puso en ti y no se ha cumplido. Debemos aprender a reconocer estas cosas, o sea que es una guerra espiritual, y tenemos que llevar a cabo la batalla, ¿cómo? En oración. En oración. Recordemos lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 y 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la batalla no es natural,
es espiritual. Por eso debemos de llevar vidas de oración. ¿Por qué? Porque la oración nos ayuda a perseverar esos momentos duros, ¿verdad? Llegan momentos donde el enemigo ataca sin misericordia y sentimos que vamos a perder la mente, o sentimos que ya no queremos seguir adelante, o sentimos que vamos a abandonar todo. Es en la oración donde el Señor, dice, como dijo Isaías, nos sostiene con su diestra de poder. ¿Amén? Es importante, es importante. Ahora, después de algunos años, les llegó una palabra profética. Vamos ahí a Esdras 5, capítulo 1, 2. Llega la palabra profética. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, los dos tienen libros en la Biblia, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadar, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Después de muchos años de demora, Dios mandó a sus profetas Ageo y Zacarías, y profetizaron en el nombre de Dios sobre ellos. ¿Y qué efecto tuvo la palabra profética? Zorobabel y los judíos ahora se levantaron con renovadas fuerzas y nada podía detenerlos. ¿Qué? Les llegó la palabra profética. Los samaritanos trataron de intimidarlos, preguntaron, les dijeron, danos los nombres de los que se habían levantado a seguir con la reconstrucción. ¿Para qué? Para intimidación. A ver, ¿quiénes están participando? Dan los nombres. Mas ahora nada puede detenerlos. La palabra profética por parte de Dios rompe los yugos y destruye las obras y resistencias del enemigo en nuestras vidas. Todo obstáculo y toda atadura que el enemigo ha puesto en nuestras vidas para demorar nuestro destino, ahora es roto por la palabra de Dios. El tiempo de Dios ha llegado y nada nos detendrá. Has pasado por el fuego de la prueba, has sido fiel, ahora sé fuerte y valiente y verás la gloria de Dios en tu vida. Esta mañana yo quisiera hablar proféticamente. Y profetizo en el nombre del Señor, tú que me escuchas, y que tu destino ha sido demorado por cualquier razón. Dios puso en tu corazón algo grande hace años y parecía que todo iba bien, que todo iba marchando, pero de repente cambiaron las circunstancias y comenzaste a pasar duras pruebas. Y ese sueño, esa reedificación que Dios quiere hacer contigo en tu vida, se detuvo, se demoró. Esta mañana, en el nombre del Señor, profetizo que ya no hay más demora. No más esperar, no más retrogresión, no más reversa. Todo lo que Dios te prometió, ahora comienza en marcha y declaro aceleración triple. Aceleración triple, aceleración triple. No más demora. Ahora vas a comenzar a ver la mano de Dios obrar en ti, en tu familia, en tu ministerio, en tus negocios, en todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, y va ahora a acelerar triplemente. Y lo declaro sobre tu vida que ya no va a haber más demora. Por eso intitulé este mensaje, No más demora. Y vas a comenzar a ver la gloria y el poder de Dios. Solamente recuérdate una cosa, que es para gloria del Señor. No es para ti, no es para traer gloria a ti, es para traerle gloria al Señor. Y Dios te va a vindicar. Todas las lenguas que te acusaron,
que te decían que te equivocaste, no es tu llamado, no es lo que Dios te llamó. Todos los que dudaron, los que te calumniaron, toda lengua va a ser callada. Toda maldición sea rota por la sangre de Jesús. Y ahora, en el nombre del Señor, como ordenó en Josué 1:9, esfuérzate y sé muy valiente. Levántate en el nombre del Señor y cumple con el propósito y el destino que Dios te llamó. En el nombre de Jesús, te suelto esa palabra. Amén. Entonces, cuando Dios finalmente contesta, pone todas las cosas en orden. Ahora los judíos, o sea, vinieron, estaban construyendo y le dijeron, hey, tienen que parar. No vamos a parar nada, ya tengo una palabra en mi vida. Con el diablo viene y te dice, hey, ¿qué estás haciendo? Deja. Tengo una palabra por parte de Dios. El Señor soltó su palabra profética sobre mí y ahora nada me va a detener. Y fíjense lo que pasó. Después de esto, cuando vinieron a ellos, los judíos los persuadieron a mandar otra carta a la hora rey Darío para hacer relucir toda la verdad. Digo, ok, ahora quiero que escriban otra carta, pero esta vez queremos que diga esto. Vamos a leer ahí en Esdras, capítulo 5, versos 7 al 17. Dice, le enviaron carta y así estaba escrita en ella. Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, y tomen en cuenta que ya habían pasado los malos anteriores, estos eran más nobles, porque estuvieron de acuerdo en mandar la carta. Dice, la cual se edifica con piedras grandes. Y cuando dicen piedras grandes, cuando dice la palabra de las piedras grandes, no es exageración. Nosotros, el Señor nos concedió ir a Israel hace unos meses atrás y nos tocó ver las ruinas del templo. Y cuando dicen piedras grandes, créanme que eran piedras grandes. Yo creo que eran tan grandes como tal vez 10 pies por unos 15 pies. Unas piedras enormes, grandísimas. Y muy hermosos. Si algún día pueden ir a Israel, les recomiendo visitar la Tierra Santa. Dice, la cual se edifica con piedras grandes, y a los moradores y a los maderos, están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, Salomón. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y se llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, del rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma esos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Lo más probable es que era Zorobabel. Y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces la carta le pidió al rey Darío que verificara
que fue el rey Ciro que había dado la orden de reconstruir el templo en la ciudad de Jerusalén. ¿Ven? Se fijan en la primera carta, ¿sabes que estos fueron malos? Pero no dijeron nada sobre la carta que había, el edicto de Ciro. Pero ahora Dios les dio sabiduría. Miren, es otra cosa. Cuando Dios ya nos responde, nos da sabiduría, ¿verdad? A veces no sabemos qué hacer. Estamos en situaciones y no sabemos qué hacer. Pero cuando le oramos a Dios, cuando lo buscamos y Él nos responde, de repente nos da sabiduría. Y les dio sabiduría y dijo, ¿sabes qué? Escríbele otra vez y pídele que verifique que el rey Ciro fue el que nos dio permiso de hacer lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces mandaron la carta, pero acuérdense, en esos tiempos no había FedEx, no había lo que tenemos ahora, que de un día a otro tenemos respuesta. En esos días, semanas, tal vez meses, ¿verdad? Mandaban la carta y a los meses ahí viene el mensajero. Pero por fin mandaron la carta y el rey respondió. Entonces, vamos a leer ahí en Esdras, capítulo 6, versos 1 al 5. Llegó la respuesta del rey, dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los puso en Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, o sea, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Entonces, ahora la verdad completa salió a la luz, ¿verdad? Así es Satanás. Viene con medias verdades, las mezcla con mentiras para dañarnos, para demorarnos, para detenernos, ¿verdad? A veces han levantado falsos contra nosotros, gente nos ha traicionado, pero llega el momento en que el Señor nos vindica. Porque cuando llega la contestación de Dios, el enemigo junto con sus mentiras es expuesto, y entonces Dios vindica nuestra fe y lealtad a Él. Hay personas que han sufrido por años, ¿verdad? Pero ese deseo sigue en tu corazón, es el Espíritu Santo, es Dios el que puso eso en tu corazón. Si le eres fiel al Señor, si sigues en Él, si te agarras de Él, un día Él te va a vindicar, ¿verdad? Nos llaman locos, nos llaman lo que sea, pero un día Dios nos vindica y dice, mira, el Dios que sirve esta persona es el Dios verdadero, ¿verdad? Y sale toda la luz, todo lo que sufriste, todo lo que aguantaste por causa de esperar en el Señor, ahora sale a la luz. Y Dios te bendiga. Entonces, cuando llegó la carta, todos estaban, sí, les dijimos que Ciro nos había dado el permiso de hacer todo esto, pero nuestros enemigos pasados nos demoraron y nos detuvieron injustamente, pero ahora Dios nos está bendicando. Y no nomás eso, mira, cuando Dios contesta, Dios repone el tiempo perdido, ¿verdad? El diablo nos quitó años, nos quitó tal vez finanzas, nos quitó amigos, nos quitó hermanos, pero ahora cuando Dios contesta, ¡pum!, acelera. Triple aceleración es la palabra ahora. Triple aceleración, triple aceleración. Lo que se demoró por tantos años, ahora de repente Dios lo repone aceleradamente, en aceleración. Entonces, ahora vino la respuesta del rey Darío a favor del pueblo de Israel. Escuchen lo que dijo el rey Darío. Esdras capítulo 6, versos 6 al 12. Ahora ya viene la respuesta de Dios
por medio de Darío. Dice, ahora pues, Tatnaí, gobernador del otro lado del río era el río Éufrates. Seter-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, dice, alejaos de allí. Digo, sálganse de allí. Déjenlos en paz. ¿Qué están haciendo? Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra de Dios. Cuando viene la respuesta de Dios, te da hasta las finanzas. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Dice, ¿qué estaba diciendo también? Por mi beneficio, que oren por mí. También por mí es dada orden que cualquiera, escuchen esto, cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. O sea, vino con amenaza también. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces, ahora el rey Darío ordenó a los enemigos de Israel que se alejaran, que se apartaran, que los dejaran en paz y permitieran que siguiera la obra de Dios. No nomás les permitió a los judíos seguir con la reconstrucción, sino que también les dio ¿qué? Provisión. La respuesta del rey también llevaba consigo una amenaza de muerte para el que hiciera caso omiso de su decreto. Entonces, la respuesta de Dios pone en orden las cosas y aún las autoridades están a nuestro lado. Cuando Dios contesta, acelera las cosas, ¿verdad? Dice, quiero que se haga pronto, dijo el rey. Y como José, cuando tuvo su primer hijo, me parece que fue Efraín, que quiere decir, olvidé mi dolor o mi pasado. Cuando Dios nos contesta, Él sana, ¿verdad? Su respuesta sana el dolor que hayamos pasado, ¿verdad? Tantas cosas. Y el Señor también nos da la provisión que necesitamos, los recursos para llevar a cabo la obra y el trabajo que Él quiere que hagamos. Entonces, no nos extrañemos si hemos batallado, no nos extrañemos si hemos pasado por cosas, porque el diablo está haciendo su trabajo. Pero créanmelo, cuando Dios responde, su respuesta es asombrosa. Y su respuesta trae consigo sanidad, ¿verdad? Sanidad de alma, de corazón, de cuerpo, de espíritu, ¿verdad? Es como que nos vacía sobre nosotros ese aceite, el aceite sobre nuestras vidas que sana, que cura, que suaviza todos las quemaduras y todo lo que hemos pasado. Y también nos da de su provisión. Entonces esta mañana yo quiero animarte, alentarte, que no te sueltes, que sigas confiando en el Dios de Zorobabel, el Dios de Nahum, de Abdías, de estos profetas que profetizaron, ¿verdad? Y que te levantes, te esfuerces y seas muy valiente, sigas haciendo lo que tienes que hacer, sabiendo que tu Dios está contigo. Y una vez más declaro en el nombre del Señor y por la autoridad de la palabra de Dios que no más demora. No más
reversa. A veces caminábamos un paso y retrocedíamos 3. Caminábamos otro paso y llegaba el enemigo y 3 para atrás. Pero en el nombre del Señor, no más reversa, no más retrogresión, no más para atrás. Ahora en el nombre del Señor, hacia adelante, pero en aceleración triple. Porque cuando llegue la respuesta del Señor, dice, hágase todo, pero hágase todo deprisa. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres el Dios, Señor, que nos alientas. Eres el Dios que no nos dejas ni nos abandonas. Eres el Dios que tienes cuidado de nosotros, que nos amas y que nunca nos dejarás. Padre, esta mañana yo quiero orar, Señor, por nosotros, por todos los que nos escuchan. Y, Señor, que los unjas con tu aceite precioso, Señor, y que ahora comiencen a caminar con nuevo aliento, con nueva velocidad espiritual, velocidad triple, Señor, aceleración triple, y que tú cumplas tus propósitos y todo lo que tú tienes para sus vidas, para sus hijos, para sus nietos, para sus descendientes. Señor, que tu unción y tu favor y tu gracia y tu misericordia, Señor, los sigan todos los días de sus vidas. Y que ahora, Señor, miren mucho fruto. Que lo que había sido detenido, que ahora se abra, Señor, y que los abrume como un río. Y que vean mucho fruto en sus vidas. Oh Dios de toda eternidad, te adoramos y te exaltamos y te amamos esta mañana. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se compare a ti. Te lo pedimos todo y lo creemos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Jesús, nuestro Mesías. Amén. Por sus espíritus, vamos a dar Baruch Haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga y sal y camina en el poder y en la fuerza de tu Dios. Esfuérzate, sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú vayas. Dios te bendiga y Shabbat Shalom.